Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos a todos al episodio número 34 de la tercera temporada, en el cual retomaremos algunos de los puntos que quedaron del excelente episodio anterior con Freddy Samprón. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿todo bien y vos? Bien, muy bien. Sabés que me quedó algo, lo estaba reescuchando al episodio para hoy, el anterior, y me quedó algo que vos dijiste, que la semana anterior a la que grabamos, era todo un desastre. Y la semana que grabamos con Freddy era todo muy tranquilo, pero bueno, no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Estamos en esa semana y todo se fue otra vez al descontrol, ¿no? Otra vez volvió el dólar a 1450, así que lo predijiste. En realidad es una institución en Argentina. Vamos a hablar un poco de las instituciones en la primera parte del episodio. Creo que esta es una, que justo me salió ahora. Pero sí, realmente en la Argentina es muy volátil, sobre todo, y ya vamos a ir adelantándonos un poco, cuando hay fuerzas políticas muy débiles como la actual. Recordemos también que la última de Alberto Fernández, principalmente, cuando la coalición kirchnerista le suelta y le dan la renuncia de todos los ministros, y ahí se armó un quilombo hermoso en la política argentina, que realmente mostró un poco la hilacha de la volatilidad, ¿no? Y bueno, así terminó. Por eso lo dejo a mi criterio, yo sé que esto me van a criticar mucho, pero es interesante para pensar más a futuro qué hubiera pasado si Massa no agarraba. Con esto no quiero decir que le hagan un monumento a Massa en la plaza, pero sí me parece que es interesante porque realmente el país se podría haber ido a una especie de crisis social inmanejable y realmente apareció Massa, que bueno, después terminó siendo un desastre, pero se hizo cargo en algún punto. Sí, pero esto de la volatilidad argentina, en especial con cuestiones de la deuda, de la economía, es más una constante que algo extraño, ¿no? Ya nos hemos habituado, lamentablemente, a vivir en un sube y baja permanente, y el argentino sabe de eso, y también por eso como sabe, ¿no? Rompe todos los libros de economía, y cuando el dólar sube, va y compra. Sí, pero ¿cómo si sube? No tenés que comprar, diría cualquier teoría económica, ¿no? De cualquier producto. Acá se compra todo lo que podés. ¿Por qué? Porque después va a estar más caro todavía. ¿Y por qué decís eso? Y porque tenemos 200 años haciendo eso, lamentablemente. Así es, tal cual. Realmente somos expertos en anticiparnos también, ¿no? Ya tenemos la elección ahí y sabemos que la cosa se pone media fea. Entonces es momento de empezar a comprar, vemos algún anuncio y decimos, bueno, y capaz que baja en este momento y compro ahora y me cubro, que fue un poco también posterior a lo de Besen, ¿no? Vamos a aprovechar esta ola y compramos ahora, Claro. porque no sabemos qué va a pasar de acá a un mes. Capaz que al otro día le llegaban los 20.000 millones de dólares a la Argentina, pero se la fumaba el Banco Central en una corrida de 2 semanas. Ahí vamos a estar en la misma, ¿no? Sí, como para sumar un poco de actualidad, estamos grabando jueves 2 de octubre, Besen dijo, no estamos poniendo plata, esto es un swap, que no está mal, pero bueno, ya la plata no va a venir así préstamo puro. Tal cual, no sabemos si ese mensaje es tanto para la Argentina, para el mercado, para los propios, para los republicanos, para los demócratas. Es verdad que Bessent, y esto lo señala, no un analista político, pero sí alguien muy interesante, que es Tomás Rebord, que se pregunta por qué Bessent se subió tan rápido y de una manera tan ferviente al barco, porque realmente es secretario de Tesoro de los Estados Unidos, y es rara su actitud frente a esta situación. Pero bueno, hoy dejamos de escuchar a Caputo, dejamos de escuchar a Furiase, dejamos de escuchar a Daza, otro también de los personajes de materia económica en el gobierno, y empezamos a escuchar a Bessent, que fue esta la declaración, que muchos dicen, bueno, a raíz de esto hay una cierta volatilidad en los bonos, impactan la cotización del dólar. Bueno, no sé, yo creo que también el gobierno hizo de las suyas, no le vamos a echar la culpa a Bessent de la crisis económica argentina y tampoco de los errores
comete este gobierno, que son demasiados y que lo hemos señalado a lo largo de este año, del anterior, pero al final también encontramos una ventana de oportunidad que lo vamos a dejar para el final del episodio. Concentrándonos con el episodio de Freddy y vinculándolo con una cuestión que para nosotros es central, pero no solo para nosotros, sino más bien como una especie de, no sé si diría divulgador, pero sí de que adoptamos ciertas ideas, que es el tema de las instituciones que son necesarias para el desarrollo económico de un país y también el crecimiento económico de un país, que son un poco las que hablan Acemoglu y Robinson en este libro tan famoso del siglo XXI, que es por qué fallan los países, depende de la traducción, por qué los países fracasan. Why Nations Fail. Y en ese libro, a grandes rasgos, explican de que hay dos tipos de instituciones. Nosotros ya hemos hecho en su momento un episodio citándolo, en el cual dicen, bueno, hay instituciones inclusivas e instituciones extractivas. Aquellos países que desarrollan instituciones extractivas, lamentablemente nunca se van a desarrollar económicamente y ponen contraejemplos en el cual rechazan teorías culturalistas y ecológicas y ponen ejemplos como Estados Unidos y México, donde los separa simplemente una frontera imaginaria, o por lo menos consensuada entre estados, y realmente no es lo mismo vivir en la parte de México que vivir del lado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay instituciones en cada lado que son muy distintas y por eso explican el desarrollo de esa ciudad en comparación o en contraposición de la otra. Claramente la Argentina es un ejemplo de instituciones extractivas y por eso los autores consideran de que no nos pudimos desarrollar en los últimos años, que no significa que no hayamos podido crecer, porque de hecho Argentina ha tenido un momento de crecimiento en el siglo XXI con el boom de las commodities. Esto siempre lo hemos hablado, fue la gran primavera eterna, o por lo menos eterna en un sentido metafórico, del kirchnerismo, en el cual se pudo dar el lujo de cumplir ciertas demandas sociales que prometió, pero lamentablemente o no quiso, no supo, no le interesó desarrollar al país. Claro, se la gastó en fiesta, pero no construyó infraestructura, bases reales de crecimiento futuro. Tal cual, y encima erosionó otras instituciones que son un poco más abstractas, que es lo que conocemos como seguridad jurídica, ¿no? Uno puede estar a favor o en contra, pero realmente si vos estás en un país donde por una ley te pueden quitar algo y realmente no vas a poner plata, o sea, puede ser muy malo, muy bueno, pero es una realidad. Y realmente la Argentina necesitaba inversiones. Si hubiera sido muy buena ese mecanismo, no hubiéramos llegado a esta situación. Es así. Sí. En el episodio de la semana pasada, Freddy incluso mencionó algunos, ¿no? De la expropiación de las AFJP. Hablamos también de la especificación asimétrica y algunos planes anteriores al kirchnerismo, pero 2008 con la extracción de las AFJP fue plata que la gente ahorró en sus cuentas personales e individuales pasan a ser del Estado. Punto. Así, sin mucha vuelta. Y tan masivo que ni siquiera la Corte puede resolver nada porque dice, no, mira, esto es quiebra el país, es inviable, se hizo, ya está. Bueno, el que se benefició, genial, pero el que se perjudicó y tenía plata ahí, dice, che, pero yo ahorré un montón de tiempo y esa plata era mía. ¿Dónde está ahora? O la estatización de YPF y otras compañías. Bueno, aerolíneas, ¿no? Con el Grupo Marzans y demás. El que ve eso de afuera, un inversor, de afuera, no me refiero extranjero, de afuera del gobierno, ve y dice, ¿y me puede tocar lo mismo a mí? No sé si dejo la plata acá. Sí, se transformó en lo que algunos llaman capitalismo de amigos, ¿no? Lo que te salva no va a ser una institución jurídica o una ley, sino cuál es tu amistad para con el gobierno, que en este caso era el kirchnerismo. Que es algo bastante común en la historia argentina. De hecho, en el siglo XX funcionó un poco así. En gran parte del siglo XX, realmente el capitalismo de amigos, la patria contratista, fue un poco en ese sentido. E incluso uno lo puede rastrear un poco más hacia atrás.
Más técnicamente, el capitalismo prebendario Tal cual. y la captura del Estado, ¿no? Todos conceptos de la nueva economía institucional. Luego llegamos a esta especie de cambiemos que quería cambiarle un poco la cara y realmente apostar por la seguridad jurídica, pero es un objetivo a largo plazo. Realmente no le podemos achacar un solo gobierno, como incluso tampoco le podemos achacar la única responsabilidad del kirchnerismo. Es decir, es una constante en Argentina en los últimos años erosionar esto. Quizás el kirchnerismo lo hizo en mayor grado, pero tampoco es el único culpable. Pero viste que en el siglo XXI todo va más rápido. Entonces, claramente, Kirchnerismo hizo eso más rápido. Milei hace todo más rápido. Es todo más rápido. Todo es instantáneo, inmediato. Tal cual. Pero quizás en lo que falló, Cambiemos, es en otros aspectos. Es en parte el aspecto de la estabilización macroeconómica y que se compagine con una oferta electoral, es decir, que te voten, a pesar de que estés estabilizando la macroeconomía, que nunca es fácil en democracia, que te banquen electoralmente y que puedas mantener cierta institucionalización política. Es decir, que sostengas un bloque en el poder legislativo que te siga votando leyes. Que lo tuvo, que Cambiemos lo tuvo, pero con ciertas rispideces, sobre todo con lo que se Cambiemos bastante heterogéneo. Pero bueno, llegó el 2019, lo que falló quizás fue esa especie de encontrar una relación entre la estabilidad económica y la oferta electoral, ¿no? Intentar generar una oferta electoral que sea atractiva. Y estos son puntos que ve el inversor como actor estratégico, como lo dijimos, ¿no? Nosotros pensamos que el inversor considera que hay por lo menos 3 puntos para decidir si va a invertir o no, y entendamos al inversor como cualquier persona que tiene un capital que decide enterrar en la economía argentina. No estamos hablando de un jeque árabe que está interesado en explotar los pozos en Vaca Muerta, sino en cualquiera de que esté en el barrio de su casa, ¿no? Y abre una panadería, abre un kiosco, no sé, incluso construir la casa, no sé, no es una inversión para la sociedad, pero bueno, trasladás un poco el dinero, ¿no? Contratás albañiles, consumís, porque incluso también es un poco para ese consumo a gran escala. Como dijimos, ven 3 cuestiones. La estabilidad macroeconómica, que es un objetivo de corto plazo, es decir, un gobierno puede, en este caso, tratar esta cuestión de la estabilidad, y creo que fue un poco la tarea del gobierno de la Libertad Avanza. La gestión de Javier Milei se interesó en estabilizar la macroeconomía, no de la mejor manera quizás. Creemos, nosotros siempre lo dijimos, que contener la inflación es un proyecto político más que económico, y están las pruebas a la vista. Por algo nos quedamos sin dólares a mitad de camino y de una manera muy rápida. Pero no le interesaron los otros 2 puntos, que uno es a mediano plazo y el otro más a largo plazo, que ya lo hemos mencionado. En primera parte, la cuestión de la institucionalización política, que es algo más a mediano plazo. Volvemos con esto, es decir, tener una fuerza política capaz de impulsar leyes, porque los decretos no sirven de mucho, porque un decreto lo voltea otro decreto. Es decir, que si este gobierno en el 2027 no es reelegido y asume un gobierno totalmente distinto, puede hacer por decreto caer todos los decretos que hizo el gobierno anterior. A su vez, corres el riesgo de que el Poder Legislativo te lo vete, como acaba de suceder ahora en el caso de la emergencia pediátrica y de universidad, ¿no? Entonces, sin institucionalización política no tenés previsibilidad, no tenés reformas que son necesarias o que por lo menos los inversores esperan, porque realmente hoy si uno va a las encuestas que hace el INDEC y le pregunta en esta famosa encuesta de tendencia de negocios a supermercados, mayoristas, pero también a empresarios, ¿cuál es el gran problema de la Argentina? El 50% responde que el primer problema es la demanda interna. Luego el supermercado y mayoristas ya empiezan a hablar de la cuestión del costo laboral. Los empresarios empezaron a hablar de otro tema, que es competir con los productos importados, que es otro gran tema en el cual el gobierno también se desentendió, porque lo linkeo con la cuestión de infraestructura, los costos de logística en la Argentina, que son carísimos y realmente te sale más barato traer un contenedor de China. El financiamiento, la mano de obra calificada,
la apertura del mercado externo, todas esas cosas que siempre hemos dicho que son la base del desarrollo económico. Tal cual. Y la otra cuestión, que es más a largo plazo, es lo de seguridad jurídica, porque este gobierno también se ha dedicado un poco a erosionar ese punto, porque si gobernás a lo fascista, y no sé si me das mucha, pero mucha confianza, ¿no? Por más que seas pro mercado. Claro, ¿a qué nos referimos con eso? Te peleas todo el tiempo con toda la prensa, no dejas a uno, no hay uno que sea bueno. Te peleas con todo, te peleas con los aliados, te peleas con el otro, te peleas con otros países. Por suerte hemos dejado tanto eso, ¿no? Pero recordemos la pelea con Lula, la pelea con los chinos al principio. Bueno, todo eso genera un malestar en la sociedad que repercute en respetará los acuerdos, respetará se peleaba con la justicia también. Bueno, no colabora todo eso. Para nada, además esas cuestiones de, por ejemplo, uno puede estar a favor o en contra, pero es muy interesante que cuando levantaron el cepo, todas estas billeteras virtuales podían vender dólar oficial, no había ningún problema, y ahora no, porque supuestamente encontraron la ley, ¿no? Es medio raro. Que, tal cual, la ley penal cambiaria ya existía. Lo hemos mencionado alguna vez nosotros, que cuando el gobierno decía, bueno, usen el dólar como moneda de cambio igual que los pesos. Bueno, la ley penal cambiaria te lo prohíbe, tenés que ser una entidad registrada ante el Banco Central para poder operar con moneda extranjera. Y el tiempo que eso se hizo libremente, ¿qué pasó? ¿Alguien va a tener algún problema legal por eso o no? No sé. Pero la ley estaba, ley penal cambiaria. Además, fue totalmente popular, Galperín lo tuiteaba, y Galperín es, ¿no? Uno de esos empresarios que está a favor, por lo menos en redes sociales, del gobierno. Y es media rara la situación, ¿no? Después, bueno, cuando las cosas empiezan a tambalear, se cierra un poco la canilla. Es raro. Y esto afecta a lo que hablábamos como seguridad jurídica. Otra cuestión, que ya lo han dicho muchos, sobre todo Carlos Pañi lo cita a Mauricio Macri, la seguridad jurídica tenés que ver los jueces. Y este gobierno lo primero que hizo en materia judicial fue poner al hijo como un candidato a la Corte Suprema. Bueno, también recordemos que la Cámara de Comercio estadounidense salió a criticar la situación, ¿no? Tiene efectos en cuestiones de inversiones, pero también en cuestiones, quizás este es para grandes inversores, para inversores extranjeros. Yo no sé si alguien que va a poner una panadería piensa qué pasa si el hijo va a ser juez de la Corte Suprema. Creo que no. Pero es como una cuestión de, bueno, si este gobierno un día se levanta y decide hacer una cosa totalmente distinta a la que venía haciendo, si me está demostrando que ante una eventual crisis cierran un poco la cancha. Últimamente también salió de, bueno, no van a poder hacer más el rulo, no van a poder comprar dólar oficial y vender al MEP. Está bien, eso no lo hacía mucha gente, ¿no? Pero es una cuestión que pone en duda si se van a mantener ciertas instituciones que este gobierno empezó a construir. Y por último, para remarcar algo de lo de Freddy, que es muy importante, a mi criterio, obviamente tengo que decir que sea importante para todo el mundo, pero el episodio de Freddy creo que hay que verlo en dos cuestiones, además del tema de instituciones. Por un lado, es esto de que Argentina está fuera del mercado de capitales, ¿no? Que es un tema central para el desarrollo de la Argentina, porque uno tiene que contar con financiamiento para desarrollarse. Realmente no es que sale de la tierra el puente, el túnel, la ruta, no, no funciona así, y realmente la Argentina lo necesita. Lo hemos hablado de las dificultades que tiene la Argentina respecto a esto, y de que es un país dentro de los latinoamericanos que ha quedado afuera. Y lo hemos comparado, no en ese episodio, sino en episodios anteriores, respecto a Brasil, ¿no? Que Brasil sí logra financiarse, también Chile con otro sistema para la cuestión de la obra pública. Y realmente Argentina se desentendió. Y esto lo puede ver cualquiera que transite una ruta nacional, provincial, en cualquier lado. Cada vez que voy a Santa Fe es más largo el viaje porque siempre hay algo que está roto. ¿Viste cómo se alargó el viaje? Por los pozos y la lentitud. Sí, es real, ¿eh? Yo que también voy por ahí.
cada vez es más largo el viaje. Y eso que cada vez más largo es más pagarle al camionero. Sí. Bueno, ni hablar que nos desentendimos del ferrocarril, ¿no? Eso es otro tema tal vez, pero nos hemos encargado de destruir la Argentina, quizás por cuestiones menores o no sé, realmente no sé muy bien la conclusión, o la causa, pero es una realidad que Argentina necesita volcarse al mercado de capitales. Sí, y vos sabés que no solo Argentina como país, también otra cosa que mencionó Freddy muy interesante es el tamaño del mercado bursátil argentino, ¿no? 40.000 millones de dólares. Nada. Ahora, ¿quiénes son los que no se vuelcan a ese mercado? ¿Los grandes inversores del mundo? No, ellos que hagan su negocio. Los argentinos. Los argentinos no se vuelcan a invertir en la bolsa, dinero que después sirve para que las empresas, como bien explicaba Freddy, inviertan en más maquinaria, más infraestructura, una planta nueva, etc. Siempre ronda ahí, ¿no? Ese número, 200.000 millones, 300.000, 400.000 millones de dólares que hay en manos de los privados argentinos en el colchón, sea en el colchón físico o fuera de una caja de seguridad o fuera del país o lo que sea. Ese dinero no está en la bolsa, claramente, financiando la actividad económica argentina. Bueno, ¿por qué? Y falta de estabilidad macro, falta de institucionalidad política y falta de seguridad jurídica. Creo que estos 3 puntos que repasamos son centrales a entender por qué ese dinero no va ahí, o a obra pública o a desarrollo de infraestructura, ¿no? Sí, tal cual. Y realmente es una lástima que se desaprovechen estas situaciones y que desde el gobierno, no lo digo en materia necesariamente de ley, pero sí en la cuestión de diálogo, ¿no? De que se hablen estos temas de, che, ¿por qué no nos volcamos como ciudadanos, ¿no? A probar en la cuestión de la bolsa. También es cierto que la bolsa es muy volátil en Argentina por estas 3 cuestiones. Pero eso también es parte de los 3 temas que mencionamos. Entonces es una de las oportunidades que se pierden y que esperamos que en el mediano y sobre todo en el largo plazo, porque esto no es algo que se va a hacer de un día para el otro, se logren. Lo que sí podemos llegar a encaminarnos es en la cuestión de la institucionalización política, dejando de lado la parte de la estabilidad macroeconómica, que a priori, mal o bien, aunque con muchas reservas, sobre todo en cuestiones de las reservas, este gobierno no las está haciendo del todo bien. Recordemos que esta estabilidad macro también tiene que tener el visto bueno en el plano electoral. Y esto se relaciona con la institucionalización política, porque uno necesita tener una especie de bloque político en el poder legislativo que banque leyes que apunten a un panorama medianamente potable. Que incluso también puede hacer de que la oposición más acérrima también cambie un poco su tono y sus objetivos, ¿no? Y que ya se deje de hablar de una especie de el empresario es un maldito que hay que enterrarlo, o no hay que entrar al mercado de capitales, no hay que tomar deuda, porque eso es otro de los temas. Se empieza a criticar la cuestión de la deuda cuando en realidad quizás el problema sea para qué tomas deuda, no que tomes o no tomes. También lo veíamos con Freddy, ¿no? ¿Para qué? El tipo de tasa que obtengas, tu capacidad de repago. Bueno, si tenés capacidad de repago, tomás deuda y te sirve para ampliar una capacidad productiva X y bueno, funciona, es bueno. Totalmente, aparte los países se han desarrollado últimamente gracias a eso, es así. Pero piénsenlo en una situación personal, que si uno puede tomar un préstamo a una tasa medianamente potable, y bueno, tomás ese préstamo para, lo más sano sería invertirlo en algo, no irte de fiesta con esa plata. Lamentablemente los gobiernos en Argentina se van de fiesta con la plata a una alta tasa encima. O sea, es todo el peor de los escenarios es el que deciden los gobiernos. Quizás porque no le dan en la tecla en la cuestión de la estabilidad macroeconómica e intentar mantener esa sintonía con la oferta electoral. Porque se mantienen, por ejemplo, este gobierno en un dólar barato, entonces unos atesoran dólares y ya lo hemos hablado, tenés una especie de sentimiento de que sos más rico, y en realidad no lo es así. Pero bueno, ¿a qué queremos ir con el tema de la institucionalización política? Es porque uno de los escenarios que se vienen en materia de elecciones es si el gobierno nacional, con alianza del PRO, con la alianza con el PRO,
va a llegar a formar ese tercio necesario en alguna de las dos cámaras, principalmente en diputados, que es la más fácil porque el Senado ya es mucho más complicado. Bueno, ¿por qué insistimos en eso? Principalmente por la cuestión de la gobernabilidad, entre comillas, porque no va a ser no va a ser el mejor de los escenarios, pero por lo menos podés aguantar los vetos, por ejemplo. Pero también por otra cuestión central, que es el juicio político. Recordemos que de juicio político se hablaba al comienzo del gobierno de Milei, a comienzos del 24. Duró muy poco, enseguida se disipó, porque además vino la apertura de marzo con la promesa del Pacto de Mayo, que después se hizo en julio, y la ley bases, los decretos esos gigantescos que se habían promulgado, y bueno, había una cierta negociación del gobierno con aliados inesperados algunos, gobernadores peronistas del norte, etcétera, y se disipó ese concepto de juicio político. Pero ahora vuelve te diría desde un poco después del caso Libra, ¿no? Todo este año, cada golpe que ha tenido el gobierno ha empezado nuevamente a aparecer este concepto. Y por eso nosotros hablamos desde el principio de año la importancia de que el gobierno logre, para el gobierno, y también para la Argentina, obviamente, porque no es bueno transitar un escenario de juicio político, ese tercio que lo blinde ante un juicio político. Tal cual, de hecho tenemos un ejemplo muy cercano, geográficamente, que es el de Brasil, y también en tiempo, que por el caso de Lava Jato fue un desastre. La política brasilera, lo que cayó el PBI de Brasil en ese tiempo fue abismal, y terminó con el juicio político de Dilma Rousseff. Asumió Temer en una situación de inestabilidad política bastante peligrosa. Bueno, luego terminó siendo electo Bolsonaro. Pero sí, es un momento bastante crítico, más allá de que es una especie de solución constitucional a una crisis, no deja de ser bastante cara. Por eso no es fácil, no siempre tenemos juicios políticos, eso también es otra de las realidades. Pero es cierto que ha cambiado un poco respecto del siglo XX al siglo XXI, de que las crisis se resuelven de esta manera y no con golpes de Estado como ocurrió en el pasado, tal cual señalan algunos autores como Pérez Liñán, ¿no? Hoy los presidentes a lo que más le temen es al juicio político, más que al militar o a las Fuerzas Armadas. Creo que el ejemplo de Dilma Rousseff es muy interesante porque fue una crisis en la cual estaba embarcado todo el país y fue una salida relativamente institucional muy cara, como dijiste, a la economía, a la estabilidad, a la política brasilera. De hecho, vino Bolsonaro, que era medio un outsider hasta ese momento, y generó una revolución no muy positiva, a mi entender. Pero bueno, fue una solución institucional, ¿no? Que lograron encontrar ahí y que probablemente unos años antes era impensada en Brasil. Y sin embargo sucedió. Entonces, ante las amenazas iniciales del kirchnerismo de hacer del famoso club del helicóptero, ¿no? De quitarlo por juicio político, porque veían que tenía una muy baja representación legislativa, bueno, era la necesidad, siempre creímos que era la necesidad, o que debería ser una necesidad del gobierno de obtener ese tercio, ¿no? Que estamos hablando de 90 bancas, pero para ser realista, con 80-85 bancas, ya queda muy cerca, con algunos aliados, a ese 90 bancas que es el tercio en la Cámara de Diputados. Totalmente. Y los analistas, en materia de juicio político en sistemas presidenciales, que si uno quiere buscar, va a encontrar que todos los casos son de Latinoamérica, o por lo general son de Latinoamérica, pero bueno, tenga en cuenta otro, que los sistemas presidencialistas se concentran en América. No es que nosotros tenemos un problema cultural que nos gusta echar a los presidentes por juicio político, sino que es una cuestión institucional. Bueno, los analistas ven principalmente 3 puntos, luego Milán va a plantear otro. El primero de los puntos es, como bien dijimos, la cuestión de la legislatura, ¿no? ¿Cuál es la composición y cómo se comporta sobre todo el bloque de oficialistas? Si los diputados que pusiste en la lista de candidatos realmente te responden a vos o pusiste cualquier cosa y luego se dispersaron. Bueno, ahí ya podemos ver un poco cuál fue
la materia de La Libertad Avanza en el armado de listas. Es verdad que tenemos la ventaja de las elecciones, por lo tanto esto puede cambiar o variar en cierta sintonía. Y la importancia en el análisis del resultado de las elecciones no va a ser tanto ver si está todo pintado de violeta o de celeste del PJ, o no sé, apareció un PRO ahí amarillo que no sabe de dónde salió, los radicales de rojo, sino realmente ver qué cantidad de bancas lograron. Y ese es el análisis que hicimos nosotros después de la elección de la provincia de Buenos Aires, que porcentualmente fue un golpe durísimo para el gobierno, pero en bancas no lo fue. Entonces, el correcto análisis va a ser ver cuál es el resultado en bancas, si logra estar cerca de ese tercio. Porque, como dijimos al comienzo de este año, lo más probable es que el gobierno salga segundo en la mayoría de las provincias, luego de los candidatos que ponga el gobernador local en cada una, sea de la fuerza que sea. Porque el gobernador tiene mucho peso y porque la Libertad Avanza, por más ola de Milei que haya, no tiene una gran estructura local. Y las elecciones van a ser muy provinciales, con boleta única, no va a haber autocadena. Fantástico, buenísimo que no haya todo eso y que la boleta única se implementó porque es una gran herramienta electoral. Pero tienen peso igual, ¿no? En la propaganda, la publicidad, están en todos lados, en cada pueblito hay una foto del gobernador. Los intendentes y autoridades locales también colaboran en la difusión de la idea. Entonces, son elecciones bastante propensas a que las gane la fuerza local que gobierna la provincia. Si Milei, saliendo segundo en cada una de las provincias, logra las 90 bancas, o lo más próximo a eso, bueno, debería sentirse contento el gobierno. Ahí está la narrativa, ¿no? Por eso criticamos tanto cómo se vendió la narrativa de la previa de la elección de la provincia de Buenos Aires. Mal vendida la narrativa. Tenían pocos legisladores, porque esto era renovación de lo del 21, y obtuvieron un montón más. Y ya está. Es un éxito electoralmente una fuerza nueva. Y Kicillof tiene que negociar ahora con un montón de bloques las cosas que quiere. Bueno, si ese es el resultado, entonces en el primer punto que mencionabas, que es la composición, el número dentro de la legislatura, bueno, va a obtener lo que necesita, que es el tercio. Y además, si uno ve cuántos legisladores le quedó a La Libertad Avanza en el 2023, o sea, en las elecciones, es muy probable que en el 2027 le quede un número incluso más grande. Claro, porque pone en juego 30 y algo, y si le va bien, va a sacar el doble capaz. Sí, o con que saque 40, o sea, más cerca de 50, va a ser un número incluso mejor. Por lo tanto, el próximo gobierno, supongamos que no sea el de La Libertad Avanza, y bueno, va a tener una oposición libertaria un poco más grande, siempre y cuando esos respondan a algún líder, porque ese también es otro problema ya interno del zoológico libertario, pero eso es otra cuestión, ¿no? Ya es más particular. Como segundo ítem que los analistas observan para la posibilidad de un juicio político son los escándalos de corrupción. Generalmente escándalos de corrupción que peguen de lleno lo que ahora nosotros llamaríamos triángulo de hierro, ¿no? Es decir, A la mesa chica. a la mesa chica, tal cual. Y este gobierno lamentablemente está sufriendo varios escándalos de corrupción, por lo menos desde el 2025. Ya desde antes se viene registrando, sobre todo ciertas irregularidades en ciertas cajas como PAM y ANSES en el interior del país, que es algo muy habitual en la política argentina, porque también la política es muy cara, eso es una realidad, los partidos necesitan cierta financiación, la sociedad no tiene mucho interés en financiar los partidos políticos por una cuota de afiliación. Ni siquiera se afilian. No hablemos de que paguen una cuota. La gente ni siquiera quiere afiliarse a los partidos. Totalmente. Realmente la financiación del Estado no sirve de mucho, entonces tienen que recurrir a otras cajas. Algunas son estas, cuando uno es gobierno es más fácil. En otras son casos de corrupción. Que el kirchnerismo en gran parte fue también eso, es decir, la maquinaria de robar más allá de las carteras que alguien se haya podido comprar o los relojes que haya podido usar, era más que nada para tener una maquinaria política lo suficientemente fuerte como hacerse el partido más hegemónico de la Argentina,
que repito, es algo muy común, como por ejemplo lo fue el chavismo en Venezuela, también es por esto. Y si queremos mencionar últimamente en los casos de corrupción, vemos que hay una constante, y para ponerlo más o menos en 3 ejemplos, el caso Libra, el caso de los audios españolos, y lo último que pasa de Spert, es la manera en que se defiende o la manera que busca cierta justificación el gobierno, que es muy raro, es totalmente raro. Lo de Libra fue un desastre. La verdad que mucha gente se lo perdonó. Quizás porque era algo que no entendía, en su gran mayoría, que es una criptomoneda o algo por el estilo. Pero bueno, creo que en gran parte se lo perdonó porque realmente fue escandaloso y fue muy burdo, porque lo de Españolo ya es algo mucho más difícil de probarlo, son audios que están ahí. Ni hablarlo de Spert, ¿no? Que también es un poco más opaco. Lo de Españolo y el 3%, la defensa del gobierno al principio fue el silencio. De hecho, Karina Milei no salió nunca a hablar. Y Javier Milei la justificó, dijo, no habla nunca porque hablaría ahora. Y otra de las justificaciones es si se podría haber robado el 100%, ¿por qué eligió robarse un 3%? Es medio raro lo que está sosteniendo, ¿no? Hubiera sido mejor que se llama el silencio incluso. Es decir, la segunda estrategia del gobierno fue muy negativa. Y en el caso de Spert, también vemos lo mismo en puntual sobre Spert, cómo se defiende ante la pregunta de la prensa, es rarísimo. Al final agarraste la plata de Machado, no voy a jugar el juego de Grabois. Es raro responder eso, pero es una realidad. Lo que sí vemos es que empiezan a haber otras voces de la libertad avanza, como por ejemplo el de Patricia Bullrich, quizás por su juego estratégico, porque también está en elecciones y tiene que responder un electorado que es distinto. Que es muy propio, ¿no? Es propio de la capital. Ella estaba en el PRO, es de ahí, bueno, tiene lógica de por qué trata de desligarse del escándalo. Pero ya alguien de los propios empieza a señalar a este caso de Spert. Y es más, incluso voy a poner un cuarto ejemplo. No sabemos lo que puede venir la semana que viene. Claro, lo mismo que dijiste la semana pasada sobre la economía, es que es así, es cierto, ¿no? De hecho, cada uno de ustedes, los oyentes, póngase a comienzos del 25, ¿no? En enero, ahí, pleno verano. ¿Quién se iba a imaginar que al poco tiempo aparecía lo de Libra? Que apareció una noche ahí a las 11 de la noche. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, y pasó y pues los personajes, era todo muy raro, ¿no? Nadie se lo imaginaba. Después el 3%, tampoco. Y como decimos, nadie salió a desmentirlo. Y bueno, lo da por hecho, ya está. Si nadie dice nada, bueno, como nadie se defiende, cada vez hablan más y los kirchneristas hacen un festín, que son los corruptos número 1, pero bueno, si el otro no se defiende. Y Esper dice cualquier cosa. O sea, como digo, capaz que era mejor que no dijera nada. Y ni sale y dice cualquier cosa. Bueno, ¿qué puede pasar la semana que viene? Nadie sabe. Incierto. Argentina. Un país lleno de sorpresas. Y tiene quizás una explicación más de cuestión por ahí de institucionalización de partidos, de que se trabaje de esta forma. Porque si uno ve un partido institucionalizado, como por ejemplo el PJ, o la UCR, o el PRO mismo, porque el PRO también ha tenido escándalos de corrupción bastante grandes, más allá de que sea el gran partido republicano, como se lo tiene a veces en la opinión pública. Pero es muy difícil de comprobarlo, porque es un partido institucionalizado, tiene realmente una jerarquía. No es fácil atribuirle la responsabilidad a algunos quizás de los rangos superiores dentro de esa jerarquía. Eso también lo vemos en el caso del kirchnerismo, es decir, costó mucho llegar hasta la cúpula del poder. Al principio era, bueno, el secretario de tal cosa, el ministro de tal área, porque realmente son partidos institucionalizados, tienen un gran mecanismo, es histórico. Mirá, mecanismo, hablando de Lavallato. Una serie muy buena, más allá de que haya sido un desastre en materia económica lo de Lavallato, está muy buena para aquellos que quieran ver el caso en sí. Y esto es más bien como, o sea, en el caso de Libra, directamente el Hayden Davis, que al final no sé si se llama así o no, se sentó con Javier Milei. O sea, es una locura. Parece una película, una comedia. Sí, sí, y él tuiteó de su cuenta personal y puso el link a algo que es para expertos, entra acá, invertí acá, y bueno, es irrefutable, ya está.
Sí, es totalmente burdo. Es como que realmente la valijera, como le dicen, realmente existe. Es decir, ella está con las valijas yendo, ¿no? Eso es medio bastante raro, pero bueno, es una cuestión, creo yo, típico de partidos no institucionalizados, e incluso diría más, típicos de partidos que no creyeron que iban a llegar al gobierno. Porque eso es otro tema. ¿Realmente creían que iban a llegar al gobierno? Y luego formar un partido de gobierno es carísimo y bueno, es como que estás abierto a venir, depositar, contribuir y a veces de manera no santa. Terminando con este segundo punto, vamos al tercero, y el tercero es muy interesante porque hablan de presencia o ausencia de manifestaciones en la calle, es decir, de algún escándalo, no necesariamente de corrupción, puede ser un escándalo también por la cuestión económica o por un hecho quizás que a la sociedad le pareció crítico, qué sé yo, pienso en la manifestación de Nisman, ¿no? En su Sí, momento. o el Corralito, en el 2001. O bueno, lo del corralito también, por una acción del gobierno, en este caso. Cualquier tipo de protesta social a gran escala, y bueno, es como que estos componentes ayudan a la posibilidad de un juicio político. ¿Cuál es una de las conclusiones que sacan los analistas antes de ir al cuarto? Es que realmente importa la composición de la legislatura, porque si estamos ante escándalos de corrupción, y ante protesta de la calle, pero el gobierno tiene un número interesante de legisladores propios, y agregaría ahí, y un partido institucionalizado, es decir, que los diputados en parte le respondan a quien está arriba en la jerarquía, es bastante improbable un juicio político. Y presentan casos en Latinoamérica que son muchísimos, pero luego, si tienen un partido débil, que no está institucionalizado y se cumplen las otras dos, es muy probable que salga eyectado y por cualquier caso, como por ejemplo el caso de Abdalá Bucaram, que fue presidente de Ecuador, que lo sacaron por inestabilidad mental, de no estar capacitado mentalmente para el cargo que tiene, lo cual es rarísimo, porque generalmente es por una cuestión, ya sea corrupción o algo por el estilo. Es decir, Dilma Rousseff fue por una partida ahí media rara, esa fue la justificación para hacer el juicio político. Así que realmente, si se cumplen estas condiciones, estos analistas consideran de que la posibilidad está ahí. Milan tiene un cuarto. Cuando preparábamos esto, y vos me comentabas lo que estabas preparando, yo te decía, hay un cuarto, que esos analistas no ven, pero yo, como analista, sí lo veo. Y es que es la sucesión. Si los partidos de oposición, en mi opinión, no tienen elegido un sucesor o no se ponen de acuerdo en un sucesor, no creo que avancen en un juicio político. Vamos a poner un ejemplo. El kirchnerismo dice, el sucesor va a ser Axel, o Máximo, o Massa. Y otros, al kirchnerismo solo no le alcanza, ¿no? Para hacer un juicio político. Otros, partidos provinciales, peronismo provincial, incluso los radicales, no, Axel, no nos gusta, no te apoyamos, que siga mi ley. Bueno, si no tienen elegido un sucesor, muy difícil que haya eso. Si vemos, por ejemplo, el caso del 2001, donde, bueno, tuvimos 5 presidentes en un par de días, pero claramente estaba Duhalde elegido de antemano, y siempre se habla del arreglo entre Duhalde y Alfonsín, esas famosas elecciones del 2001, a ver quién ganaba, quedaba sucesor de la Rúa, difícil de comprobar, pero verosímil. Bueno, ahí ya estaba arreglado, entonces era más fácil voltear al gobierno porque había electo un sucesor. Si no hay un sucesor, muy difícil. Ahora, si lo hay, bueno, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿quién va a venir este? Ah, me gusta, no me gusta, vamos acá, allá. Entonces la clave es para mí la figura del sucesor. También cuando preparábamos, decíamos, bueno, ¿y Victoria Villarroel? Y bueno, ella habla con todos, ¿no? Y incluso hay muchos peronistas que la quisieron afiliar varias veces. Siempre comentamos la broma que le hizo Mayans una vez en sesión, ¿no? Le falta que que le demos la ficha para que se afilie al peronismo. Bueno, es una incógnita, ¿no? Saldrá de ahí, saldrá de otro. ¿Están pensando en eso? Dijimos ya, eso saldría muy caro a la Argentina que esto suceda, pero tenemos que analizarlo porque es una probabilidad. Y también tenemos que analizar cuáles son los factores para que no suceda. Y claramente uno de ellos es que obtenga este tercio en las elecciones. Haberse peleado con Villarroel de esa manera y
que es la primera en la línea de sucesión, no era lo más indicado para hacer en los primeros días de gobierno, ¿no? Lamentablemente ya sucedió. Sí, le dieron el carácter de fusible, ¿no? Sí, De exacto. bueno, estás ahí, podés entrar en algún momento y vas a hacer la lamparita. Sí. Y hay otro elemento que dijimos al comienzo, que íbamos a contar ahora al final, que también es muy importante para generar estabilidad, ¿no? Y creo que este va a ser un buen tema como cierre de este episodio. Así es, no solo para evitar el juicio político, porque si se logra, obviamente, lo que vamos a hablar de ahora, inmediatamente, bueno, es porque se evitó ese escenario de juicio político, sino porque, como bien decís, va a ayudar a la estabilidad, va a ayudar con ese actor estratégico del inversor, con la previsibilidad, también va a calmar un poco las aguas en materia política, por lo tanto podemos llegar a ir a una especie de institucionalización de las medidas políticas, que es la ventana de oportunidad que se nos ofrece ahora, la ley de presupuesto. Consideramos que la ley de presupuesto puede ser un momento en donde se encuentre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales para ponerse de acuerdo en cuánto se va a gastar el año que viene. Claramente, la ley de presupuesto, que constitucionalmente era una especie de wow, ¿no? La ley de leyes. La ley de leyes, recordemos lo que es tan importante, que justo ahora es un gran tema en los Estados Unidos porque acaba de cerrar el gobierno hace unos días, fue pensado como un mecanismo increíble en Argentina en los últimos años, no le dimos importancia, o ya mucho tiempo, justamente por nuestra inestabilidad macroeconómica. Pero diría que mucho del diseño institucional del sistema presidencial está amparado en la cuestión del presupuesto. Así se pensó en los Estados Unidos por lo menos, y así lo copiamos los países latinoamericanos, que luego nos reflejamos en la Constitución norteamericana. ¿Por qué consideramos que es una ventana de oportunidad? Bueno, porque se va a poder sentar el gobierno nacional con los gobiernos subnacionales, obviamente que no todos, con lo que tengan más cerca, porque poder sacar la ley de presupuesto, hacer las cosas mucho más previsibles, que no necesariamente quizás se lo tome a pie de letra, pero bueno, van a ser como estas son las reglas de juego, de acá intentemos no salirnos, algún actor va a intentar jugar por los límites o sobre los límites, e incluso quizás se pueda salir un poco, pero intentemos no salirnos de este campito, ¿no? Y estaría muy bueno capitalizar ese número de la ley de presupuesto si es que sale, ¿no? Porque eso ya nos da pie de ir a otro tipo de leyes, también importantes, que el inversor como actor estratégico está muy interesado en que salga. Claro, vos decís número de cuántos votos obtenga en ambas cámaras para la aprobación de la ley. Tal cual, a eso. ¿Realmente es posible? Bueno, no lo sabemos. Es una ventana de oportunidad. Creemos que el gobierno no la debe desaprovechar. Incluso el gobierno desde el diálogo siempre dio esta cuestión del presupuesto como algo muy importante y necesario. Bueno, vamos a ver si lo cumple. Realmente no está bueno gobernar 2 años y el año siguiente reconduciendo el presupuesto del 2023, porque finalmente eso indica que no le encontraste una solución a la crisis. Esa es una de las primeras cosas que indica. Por lo tanto, me parece que tiene la oportunidad el gobierno como para encarar este problema. Además, aprobándose el presupuesto, eso significaría que se llegaron a ciertos acuerdos de cómo gastar el dinero, en qué gastarlo, cuánto, etc. Y si se llegaron a unos acuerdos, la tesis es, bien, que continúen esos acuerdos en otras materias, y de hecho hay 2 comisiones formadas para la reforma laboral y la reforma impositiva, que están funcionando en el Congreso, con lo cual hay una cierta voluntad de otros actores políticos de encontrarle una salida a los grandes problemas de Argentina que se resuelven en parte con cambios institucionales, como arrancamos el episodio, que son estas instituciones de cómo funciona la contratación de empleados, cómo funciona el sistema impositivo, etc. Entonces, si uno logra acuerdos para el presupuesto, la ventana de oportunidad es mantener esos acuerdos a otras leyes estructurales e importantes que Argentina necesita y donde hay consenso. Tal vez no hay consenso en el detalle fino,
pero hay consenso de que hay cosas que se tienen que cambiar. Entonces, de hecho, veamos que si hay una gran victoria que tuvo este gobierno es, ahora todos hablan de equilibrio fiscal. Todos. Hasta lo de la izquierda. Sí, fantástico. Mirá qué bien. Bueno, ese es un logro del gobierno. Así como se llegó a ese acuerdo, podemos llegar a otros acuerdos. Y esta es la ventana que nosotros vemos y creemos que es una oportunidad que hay que aprovechar. Porque está ahí. Es en los próximos meses. Y tal cual, 3 años ya sin presupuesto, que es algo generalizado en la provincia de Buenos Aires, también está sin presupuesto, tiene lo reconducido el año anterior. Bueno, es una ventana de oportunidad y ojalá nos escuchen y sigan nuestro análisis. Lamentablemente, mi visión es que no sé si lo van a aprovechar, porque la condición necesaria, no va a ser la suficiente, pero sí necesaria, es que el gobierno deje de comportarse como viene comportándose hace un tiempo, es decir, que deje de jugar a ser revolucionario y que se interese un poco a institucionalizar ciertas medidas. Yo igual creo que después del resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, fue un aleccionador y ya las listas para octubre ya estaban hechas, con lo cual no se podían deshacer, pero veo que antes de las elecciones en la provincia era un vamos a pintar todo de violeta, y ahora, si bien está eso en el discurso, me parece que en el gobierno deben pensar, no tengo información, es una hipótesis, deben pensar más bueno, vamos a las elecciones, vemos qué número sacamos, cada uno, nosotros y los gobernadores, y luego de eso nos sentamos a hablar ya con el número definido, ¿no? Que como dijimos, es probable que Milei esté cerca de 1/3, con eso se blinda, pero con eso no aprueba ni el presupuesto ni ninguna otra ley. Y creo que el resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires trajeron un poco de calma en ese sentido. Trajeron tempestad en otros. Veremos. No falta tanto. Ya estamos a 2 de octubre. Mañana se publica el episodio, 3 de octubre. Faltan pocos días, pocas semanas para que votemos y develemos el misterio de cuál va a ser el futuro próximo de Argentina. Bueno, creo que hasta acá ha llegado el episodio del día de hoy. Los esperamos la semana que viene. Recuerden seguirnos tanto en Spotify como en YouTube y compartir este episodio si es que les gustó. Le pueden dar me gusta en ambas plataformas. Y dejarnos comentarios, que también siempre nos sirve. Muchísimas gracias. Los esperamos la próxima. Chau.